Otro contacto con ustedes a partir de pase y recepción y fútbol por dentro para saludar y charlar un rato de fútbol con un invitado muy especial hoy, como es el director deportivo de Montevideo City Torque, Germán Brunati, que nos va a dispensar un ratito para poder contarnos un poco también de qué se trata el club, cuál es su función y un poquito más relacionado con su trabajo. Germán, gracias por aceptar la invitación, un placer tenerte en pase y recepción aquí en Fútbol por Dentro. Ha sido muy amable en aceptar la invitación y en tener este ratito con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, así que nada, muy contento de tener esta charla. Bueno, vamos a empezar, como me gusta a mí, un poco más de lo personal a lo general, porque quiero que te conozcan un poco más. Recién recordábamos un poquito antes de comenzar la entrevista que nos vimos en una Copa del Mundo juvenil hace ya casi 5 años, y un poco en aquel momento, ¿cuál era tu tarea? Es decir, recuerdo que ni siquiera pudimos charlar, nos sacamos a foto, pasamos un poco de largo y no pudimos ni tener un ratito para conversar. Pero, ¿cuál era tu función original en aquel tiempo? ¿Cuál era tu función original antes de desembarcar con esta responsabilidad que te toca en el club que estás ahora? Bueno, ingreso en el 2013 a trabajar para Manchester City, antes de Ujú. que conforme el City Football Group. Existía en ese momento solamente Manchester City, y trabajaba como scout en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, cubriendo esos mercados. Después, bueno, el club fue evolucionando y bueno, por suerte yo también dentro de la estructura del club, coordinamos un poco el tema de scouting en Sudamérica, hasta la aparición de Montevideo City Torque, donde en un principio colaborando con el club y después ya con el rol de director deportivo. ¿Cómo era hacer scouting hace un lustro? Porque a mí me da la sensación que en esta parte del mundo, se avanza lento, pero hemos avanzado más allá de lo que pase en Europa, que es algo mucho más común. Bueno, había mucho de ir a la cancha. Hoy incluso hasta los partidos de reserva son televisados, pero capaz que era un momento de que se podía ir, se iba mucho a ver inferiores. Sobre todo queríamos conocer el proceso de evolución de jugadores, pero bueno, obviamente para Manchester City no había tantos jugadores para fichar. Se hacían muchos informes, se hacen muchos informes. Hoy capaz está mucho más apoyado en el tema de datos, pero tampoco es que varió mucho. Sí, evidentemente fue evolucionando. La gran diferencia es la aparición del Big Data, o teniendo más importancia dentro de la estructura de Scouting, lo que pasa con los datos. Cuando vos decís que no era tan fácil encontrar jugadores para el City es porque se busca un rasgo particular. ¿Esto tiene que ver con ese desembarco que hubo un poco de la Masía o de gente que trabajó en el proyecto Barcelona, de la posterior llegada de Guardiola? No, simplemente por la diferencia entre un mercado y otro, y bueno, que los jugadores de Sudamérica generalmente se van cuando todavía tienen un tiempo de desarrollo que necesitan. Bueno, capaz que su proceso formativo termina en Europa y después llegan a los grandes equipos. Esto hay que repasar un poco la carrera de jugadores como Pablo Zabaleta o el Kun Agüero. Bueno, han salido de Argentina de jóvenes y han crecido un primer paso en Europa, y después de ahí llegan a Manchester City. Bueno, Ujú. para llegar a los grandes clubes muchas veces necesitan un paso intermedio en otros clubes. Claro, recuerdo Zabaleta Español de Barcelona, por ejemplo, ya que dabas vos el nombre de él y después hoy siendo inclusive representante del Manchester City en algunos eventos o un poco llevando la marca del club a lo largo del mundo. Ahora, me interesa esto y más allá de lo que vamos a abordar un poquito más adelante, que es la razón real de la entrevista, cuando vos tenés que hacer el scouting para un determinado club, en este caso el que te había contratado en aquel momento, ¿cuánto tiene que ver el modelo de juego y la estructura del club como para poder seducir a un futbolista o al menos, antes de la seducción, eh, ajustar lo que vos ves a lo que se necesita a nivel club?
Bueno, todos los condimentos sirven para seducir a un jugador. De hecho, hubo jugadores a los que no pudimos contratar porque capaz que necesitaban ese paso intermedio y había otros clubes importantes digamos, en la puja, entonces preferían tener hacer el camino por otro lado. Pero evidentemente tener hoy el Manchester City compitiendo en competencias internacionales y en los momentos de definición y estando Guardiola, es mucho más fácil para seducir jugadores. Y bueno, y está claro que la parte económica para los jugadores siempre es importante, pero en la puja muchas veces el momento que tiene el club, que es muy bueno, termina siendo un diferencial. A mí me parecía en algún momento, Mancini, Pellegrini, entrenadores que estuvieron antes que Guardiola, que el City tenía la estructura, por supuesto tenía la idea, pero que le faltaba un estilo. No sé si esta es una mirada desde afuera a la cual vos coincidís o no, y bueno, se elige el estilo que en algún momento fue el más exitoso del siglo, ¿no? El estilo Barcelona. ¿Lo entendés así como esa evolución o quizás es una mirada equivocada de parte mía? Bueno, evidentemente la llegada de Pep marca mucho. Creo que igualmente con Pellegrini ya había un cambio de paradigma con los entrenadores anteriores. La verdad es que no sé si esto fue planificado de esta manera, Ujú. como un proceso evolutivo de Pellegrini a Guardiola. En ese momento Guardiola estaba trabajando, pero eso la verdad que no lo puedo saber, pero sí, evidentemente todo lo que toque Guardiola tiene su sello y eso, digamos, se expande por dentro del club. Evidentemente el mundo cambia con los cambios de Guardiola. O sea, cuando Guardiola cambia su forma de jugar o va adquiriendo ciertos conceptos tácticos, también el mundo del fútbol va siguiendo eso. Es uno de los mejores entrenadores, los más grandes entrenadores del mundo, como también pasa con Klopp, que cambia la percepción del fútbol o ciertos aspectos del juego. Todo lo que hagan los grandes entrenadores impacta hacia abajo enormemente. Bien, vuelvo a vos. De golpe te toca la posibilidad de abordar el proyecto Montevideo City Torque. ¿Qué pasó? ¿Cómo te contactaron, más allá de que estabas dentro de la estructura, pero digo, cómo fue ese proceso hasta, bueno, llegar a lo que sos hoy dentro del club, ¿no? Su director deportivo. Bueno, en realidad el Montevideo City Torque, en ese momento se llamaba Torque, Ujú. es un proyecto demasiado joven donde el club eh, llegó para desarrollar el club, digamos, en un proceso lento, pero de crecimiento día a día. Evidentemente creo que fui elegido por conocer más el mercado, por conocer a los jugadores uruguayos, era la zona de influencia donde trabajaba. Entonces, un poco por cercanía y por conocimiento me fui quedando. En un principio colaborando de forma externa con el club y después, como generalmente pasa en el fútbol, el día a día te va consumiendo, te va llevando hacia adentro y bueno, hasta terminar en el rol de director deportivo, en un principio solamente con el primer equipo y después ya empezando a trabajar con toda la estructura de fútbol y desarrollando la estructura de fútbol en el club para los próximos años. Entonces, Sí. fue algo natural. ¿Y cuántos años llevas con este proyecto? Desde el 2017. O sea que estamos hablando de que hace 5 años, bueno, evidentemente hubo un crecimiento exponencial importantísimo, ¿no? Copas internacionales, jugadores vendidos a buenos mercados, equipos competitivos. ¿Estás sorprendido por eso o era un poco los pasos que había que dar o llegaron antes, se cumplieron antes los objetivos? Sede nueva, digo, una estructura también dentro del club diferente. Bueno, contame un poquito de eso.
A ver, se fue dando naturalmente. Lo importante, siempre digo que lo importante en el club es crecer día a día. Capaz que no crecimos de golpe el primer año, el segundo año, pero día a día el club en general iba evolucionando. Tuvimos el primer traspié en el 2018, después del ascenso del 2017 nos toca descender, pero creo que también lo pudimos capitalizar, mucho aprendizaje en los errores cometidos y creo que ahí empezamos a solidificar el proyecto. Tal vez el ascenso en 2017 se dio demasiado rápido y no estábamos preparados. Y bueno, y con el descenso creo que pudimos, como digo, capitalizar los errores y los aprendizajes que habíamos tenido en esos primeros años y ya creo que sentar las bases para el futuro del club y creo que es lo que estamos haciendo. Si tuvieses que definirlo con pocas palabras, el proyecto, ¿por dónde comenzarías a hacerlo? Mirá, para describir el club, es un club joven, muy sano, que le da las herramientas al jugador uruguayo y sudamericano que integra el plantel de crecer. Para mí es una muy buena plataforma de desarrollo de jugadores. En un principio desarrollando jugadores que no eran, digamos, formados en el club, pero que necesitaban ese espacio de crecimiento y obviamente que nuestro mayor desafío es que esa plataforma de desarrollo, que es el primer equipo, sea para los jugadores que formamos en nuestras divisiones inferiores. Pero básicamente es una buena plataforma de desarrollo de jugadores. ¿Tuviste que o tuvieron que primero buscar por afuera y ahora empezar a formar ustedes, crear? Es un poco la pretensión del proyecto es que, digamos, no sé, por poner un número caprichoso, de 11 jugadores que salen al campo, tener la mitad formados dentro de la estructura del club. ¿Esa es un poco la idea? ¿Van por ese camino? Mira, en realidad no lo tenemos medido en cantidad de Ujú. jugadores dentro del equipo titular o del plantel. En un principio, cuando nosotros ascendemos, lo hacemos con un equipo de mucha jerarquía, pero que jugadores que no pertenecían al club. Entonces, después de ascender, esa renovación de jugadores se nos hizo muy difícil. Obviamente todos los jugadores después de conseguir un logro quieren un aumento de sueldo y en muchos casos no lo podíamos dar. Eso hizo a tener que armar un plantel de cero. Tras cartón de eso nos vamos al descenso. Entonces, cuando empezamos otra vez el proceso de formación del plantel, priorizamos jugadores que vengan a formar parte estable del club, de ser que el club sea propietario de esos jugadores, tener contratos largos. Entonces nos nutrimos de jugadores categoría 96, 97, 98, de jugadores capaz dejados libres en Nacional, Peñarol, que no tenían el espacio, capaz habían tenido una buena participación en selecciones juveniles, pero que no tenían el lugar en primera división. Le sumamos algunas inversiones de jugadores a préstamo con opción de compra. Valentín Castellanos y Nahuel Ferraresi habían estado en un proceso similar cuando el primer año que ascendimos. Y también por haber participado del torneo en segunda división, conocíamos a algunos jugadores de haberlos enfrentado. Entonces también nos nutrimos de algunos buenos talentos que había en segunda división de Uruguay. Bueno, conformamos un plantel con una estructura de jugadores propias, que al final de cuentas fueron los jugadores que terminan jugando, digo, el equipo que ascendió termina jugando en primera división al torneo siguiente, casi al mismo equipo. Bueno, mantuvimos el entrenador, eso nos dio una buena secuencia de trabajo, una continuidad, y bueno, y creo que ahí fue donde se empezó a solidificar el proceso del club. Apuntamos a un corto plazo con jugadores grandes, digo, estos jugadores 96, 97, 98 que estaban en Uruguay,
algunos jóvenes para el mediano plazo, y a su vez empezamos a trabajar en lo que es la captación de jugadores sub-11, sub-10 para el futuro del club. Entonces, abordamos como 3 proyectos al mismo tiempo: el corto, el mediano y el largo plazo, todo al mismo tiempo. Eh, ¿Cuánta autonomía tenés vos como director deportivo para elegir entrenador, estilo de jugador, este proceso que acabas de describir? ¿O tenés que, como estás dentro de una estructura más general, más allá de que hoy te toque manejar una estructura propia, tenés que seguir ciertos patrones? No sé, si querés contratar a un entrenador de una línea, tenés que consultar, o vos tenés la autonomía para decir, bueno, este es el entrenador elegido y vamos con este entrenador. Todo lo que se haga en el club, especialmente las decisiones trascendentales y la decisión de contratar un entrenador, es una decisión trascendental. A realizar una cancha o un complejo, todo se hace de la mano del City Football Group. Las grandes decisiones son todas compartidas, y aparte justamente una de las cosas que tiene este club de interesante o diferente es que podemos aprovechar la experiencia de otros directores deportivos y la experiencia que tiene el City Football Group en otros países, en otros clubes, como para nutrirnos. Entonces, obviamente que las decisiones digamos, de menor costo, tenemos más independencia, pero las decisiones importantes siempre se toman junto con Manchester. Bien, y eso tiene una línea puntual, es decir, el entrenador que tiene que llegar a dirigir este club tiene que ser un entrenador de un fútbol asociativo, combinativo. Bueno, no sé, ya sabemos cuáles son las divisiones. Digo, a mí no me gusta estigmatizar a nadie, pero tenés que buscar a alguien de esa naturaleza como para seguir un patrón genérico. Sí, la idea es que el club tenga una identidad Ujú. de un juego ofensivo, asociativo, de ser protagonista. Bueno, es un poco lo que el City Football Group quiere de sus equipos, y bueno, obviamente al buscar un entrenador necesitamos esas características. Después hay otras, ¿no? Obviamente, que sea profesional. También creo que es una buena plataforma de desarrollo de entrenadores. Entonces, si es un entrenador joven, con potencial de crecimiento, sea dentro del grupo o fuera del grupo, pero creo que la energía que tiene el club justamente tiene que ver con eso, con que estamos todos juntos para desarrollarnos, para crecer, incluso yo y la gente que trabaja conmigo. Eh, es un club muy joven, la gente que trabaja es gente que está aprendiendo, y eso genera una energía donde creo que todos nos vamos potenciando. Ujú. Hace poquito veía imágenes del complejo, ¿no? De lo que han hecho. Eh, Ahí se me disparan varias preguntas. Uno es preguntarte cómo el fútbol uruguayo recibe el desembarco del Citigroup a su ámbito, cómo recibe el jugador que está adentro ver ese crecimiento. Y obviamente contame un poco cuál es la idea, porque supongo que cuando uno arma una estructura de esa naturaleza, quiere que el jugador se alimente, estudie, juegue, o sea, todo ahí adentro. Bueno, son muchas preguntas, te pido disculpas, pero alguna para arrancar y no marearte. Arranquemos por lo primero. ¿Cómo llegó el fútbol uruguayo a recibir a ustedes? Mirá, es como todo, un poco al principio o los hinchas tienen un poco de miedo al arribo de las sociedades anónimas, entonces, sociedades anónimas deportivas, entonces muchas Ujú. veces tienen miedo a verse afectados en sus tradiciones. Bueno, era un club especial, porque era un club muy joven, perteneciente a una familia, entonces nos daba cierta libertad para poder cambiar el escudo, el nombre, incorporar otros mensajes dentro del nombre y del escudo. Pero después, en líneas generales, de fútbol muy receptivo, desde los otros clubes hasta, obviamente, los jugadores y la federación. Creo que la federación está haciendo una apertura a sociedades anónimas deportivas muy importante. No sé, ahora parece que Brasil también.
Esto no está pasando en Argentina, pero lo hizo en un momento Chile y lo está haciendo Uruguay. Creo que es un modelo que viene también a sumar, no a cambiar los paradigmas, pero sí a sumar una forma distinta de gestionarse. Eh, y creo que ha sido bien recibida por el mundo del fútbol. Obviamente siempre hay contras, pero en líneas generales los jugadores tienen un buen lugar para desarrollarse, cobran al día, tienen condiciones de trabajo buenas para ellos, entonces es bien recibido por el mundo del fútbol en general. Ujú. Y los futbolistas que están adentro, cuando ven esa estructura que inauguraron hace poquito, y vos mismo, ¿no? No sé si te quedás contemplando un poco y decir, mirá lo que hicimos, ¿no? Mirá lo que estamos haciendo. Es un poco esta idea de que todo pasa ahí adentro, es decir, si el chico viene de un determinado lugar de Uruguay, le ves condiciones, lo empezás a formar dentro de ese modelo y puede estudiar ahí, o es un poco eso más, no es tan No, genérico. todavía el lugar de nuestra academia está en sus primeros pasos. Entonces, todavía no tenemos el lugar de estudio. Esto seguramente sean los siguientes pasos. En un principio lo que tenemos es el lugar para estar todos juntos, tanto fútbol formativo como fútbol profesional, poder nutrir al club y tener esta energía que decía de gente joven trabajando, tanto los entrenadores de formativas, el entrenador del primer equipo, los jugadores, que haya una comunión entre todos, estar en el mismo lugar, creo que nos potencia y nos da un sentido de pertenencia. Y también la verdad es que hacemos un lugar muy lindo para ir a trabajar o para ir a jugar. Entonces, estamos muy contentos con lo que hicimos, pero sabemos que todavía no es el ideal, que esto todavía tiene otras etapas de crecimiento. Pero en un principio, digo, estamos muy conformes con lo que tenemos. Creo que es importante para el fútbol uruguayo que haya crecimiento de infraestructura. Es un país que tiene muchos jugadores, pero que necesita mayor inversión en infraestructura. Por suerte nosotros lo hicimos y otros clubes también están trabajando mucho en esa área, y al final de cuentas esto es mejor, sirve para que el crecimiento de los jugadores siga siendo el que es hasta hoy. Germán, dentro del continente hay un club como Independiente del Valle, que no sé si le has prestado atención, si tenés claro un poco cómo es el tema. Ellos se han convertido o pretenden convertirse, y de hecho lo hacen bastante firme, en un club academia, es decir, formo, educo, utilizo deportivamente, y después, obviamente, hay un rédito económico a partir de una venta. Ese es un modelo sustentable en Sudamérica, si en general, te lo pregunto partiendo de un ejemplo concreto, si ese es el mejor modelo para el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta la diferencia económica que existe también con Europa. Bueno, conozco el proyecto, no te puedo decir si es sustentable o no, esos serán los números que manejen ellos. Sí que es una referencia, lo que Ujú. ellos están haciendo es de una calidad impresionante. Eh, Cada país y cada liga tiene sus particularidades. Obvio. No que si nosotros vayamos a ser Independiente del Valle, ellos entiendo porque veo por afuera que cambiaron un poco, o sea, nunca dejaron de ser un club formador, pero ahora aparte de ser un club formador son un club competitivo que anhela conseguir títulos. Esto obviamente a nosotros como sudamericanos siempre queremos ganar, no podemos conformar con ser cuartos, quintos, que a veces vemos que esto puede pasar en algunos países de Europa, nosotros queremos ser competitivos, pero tampoco es una finalidad y las cosas van bien o mal si ganamos o perdemos. Tenemos otras varas donde medirnos, aunque obviamente queremos ser competitivos y queremos ganar. No ganar no significa que las cosas estén mal, a veces es un proceso de crecimiento. Tenemos
muchas veces vender jugadores o darle la oportunidad de crecer, eso nos va a debilitar y nos vamos a nutrir de nuevos jugadores a los que vamos a tratar de potenciar para después tratar de ganar, y después de ese proceso nos vamos a volver a desprender de jugadores y va a terminar siendo siempre un círculo donde nos lleva a veces a despotenciarnos. Cuanto mejores bases tengamos, más competitivos vamos a ser, y está claro que todos soñamos con ganar. Independiente del Valle creo que está varios pasos adelante nuestro, pero es una referencia totalmente porque han hecho, están haciendo un gran club en todo sentido. Bueno, han llegado a instancias superiores de Libertadores y han ganado una Copa Sudamericana. Ustedes han empezado a competir a nivel internacional. Contame un poquito cómo la has vivido a nivel personal. Eh, Te digo, a mí me ha tocado comentar los partidos de Montevideo City Torque cuando le tocó jugar contra Independiente en la Conmebol Sudamericana, y por algún periodista y amigo uruguayo ya tenía una referencia de cómo jugaba el equipo, pero verlo en cancha me sorprendió en aquel momento, porque fue un equipo, bueno, fresco, si me permiten, alegre, si me permitís el término. Eh, y lo puso en aprietos a Independiente en aquellos partidos. Pero contame un poquito vos cómo viviste esa experiencia y cómo vas viviendo que el club, con todo esto que vos describiste, ya empiece a mechar o a codearse con el fútbol internacional. Bueno, para nosotros primero es un orgullo. Imagínate un club joven entrar al Estadio Independiente con toda la historia que tiene, enfrentar a un club eh, históricamente copero bueno, y queriéndole ganar, ¿no? Ujú. Porque más allá de querer ganarle, creo que tuvimos una propuesta audaz. Tal cual. No, no nos fue bien en Independiente, de hecho, el club jugó 10 partidos internacionales y el único partido que perdió en los 90 minutos fue contra Independiente, 3-1 en Avellaneda, pero creo que la imagen que nosotros dejamos es de un equipo que se atreve a jugar. En un principio nuestra idea era esa, mostrarnos a Sudamérica como un equipo joven y valiente, audaz, bueno, y eso lo conseguimos. Estuvimos muy cerca de pasar, creo que fuimos encima el mejor segundo en la zona de grupos en la Copa Sudamericana, fuimos el equipo más goleador en nuestra zona, ganamos en Brasil, tuvimos buenas performances de local contra Independiente, buena performance contra un equipo como Bahía, que no es de los más grandes, pero en el momento en que nosotros lo enfrentamos estaba en la mitad de tabla del Brasileirao, lo cual marca que era un buen equipo. Y bueno, y nosotros competimos. Eso también nos dio relevancia en Sudamérica y nos permitió y les permitió a los jugadores del equipo tener transferencias o por lo menos tener un paso adelante en su carrera, lo cual... Te voy a interrumpir. Ahí, por esos partidos, por ejemplo, del Prete y Cócaro llegaron al fútbol argentino, es decir, esos partidos le dio esa vidriera. Totalmente, totalmente. Ujú. Prete hizo 6 goles en Copa Sudamericana, tuvo muy buenos partidos, y bueno, lo tendría que decir la gente estudiante, pero entiendo de que Eh, siempre enfrentarse contra equipos argentinos para los clubes argentinos no es lo mismo que enfrentar a equipos uruguayos, ¿no? La vara y cómo compararlos es totalmente distinto. eh, Germán, y a partir de esto que vos contabas y a partir de tu trabajo inicial, quiero hacerte una pregunta ya que vos mencionaste un nombre propio y te quiero agregar otro nombre propio que es el de Julián Álvarez. ¿Cómo se llega a un Valentín Castellanos y a un Julián Álvarez? Es decir, ¿desde qué momento, y ya me escapo un poco de tu función puntual en este Montevideo City Torque, del cual me interesa que seguimos charlando un ratito más, unos minutos más te voy a robar para charlar sobre este proyecto. Pero me interesa saber cómo se llega a esos nombres. Goleador de la Major League Soccer, jugador de impacto en el fútbol argentino. ¿Cómo llegás vos como scouting y cómo llegás vos como scouting dentro de una estructura tan exigente, pero al mismo tiempo tan grande como es el Citigroup? Bueno, un poco nuestro trabajo es conocer a los jugadores y también conocer las oportunidades que el mercado nos va proponiendo. En ese momento Valentín estaba en una situación que existía la posibilidad de traerlo a préstamo, un chico que venía de juveniles y para los equipos grandes
mantenerse competitivo, tienen un problema muchas veces de darle a los jugadores la oportunidad de jugar, de tener minutos, especialmente si sos extranjero. Valentín pertenecía a la U de Chile, ocupaba un lugar extranjero y seguramente en ese momento la U de Chile prefería tener un jugador de mayor experiencia y mayor impacto en el equipo. Bueno, estaba la oportunidad de traerlo a préstamo. Nosotros estábamos en ese momento en segunda división y él tomó un riesgo importante porque eran los primeros pasos del club. Apostó por el proyecto. Por suerte nos fue bien a todos, no solamente a él, a nosotros también nos fue bien con él. Él juega 6 meses en segunda división, ascendemos, juega 6 meses en primera división, tiene la posibilidad de ser dirigido por Pablo Marini, lo cambia de posición, él llega como extremo y lo coloca en posición de número 9, tiene un buen rendimiento y justo un equipo nuestro, con New York City, estaba necesitando esa posición. Bueno, y llega, el primer partido hace un gol, tiene un periodo de adaptación a la liga, al club, pero siempre es un chico muy, muy profesional, se adaptó rápido, y bueno, y lo que tiene Valentín es que crece día a día. Entonces es muy difícil decir hasta dónde puede llegar porque todos los días va creciendo, un chico muy profesional, muy, muy centrado en lo que es y en lo que hace, y bueno, con una fuerza de voluntad impresionante, lo llevó al momento en el que está hoy. Uno puede decir de que o sea, hay mucho, parece como de afuera que hay mucho mérito en encontrar el jugador, pero al final de cuentas es el jugador quien hace que nos equivoquemos o no nos equivoquemos, ¿no? Uno tiene los procesos de toma de decisiones y los cumple, pero al final de cuentas es el jugador quien hace la diferencia. Y bueno, y en este caso Valentín es un chico que se merece todo lo que le está pasando y seguramente tenga mejores cosas en el futuro porque digo, cada día trabaja más fuerte. Y eso no nos hace bueno a nosotros, lo hace bueno a él. Todo es su mérito. Bien, y en el caso de Julián, que ustedes, bueno, vos particularmente no tuviste nada que ver, pero digo, porque creo que haber hecho más de 20 goles en la Liga Argentina, bueno, es un número que llama la atención a cualquier equipo europeo. Sin embargo, Julián viene con proceso de selecciones juveniles, creo que lo ha llevado River de a poco para que después explotara, y de golpe lo que pasó, lo que generó la noticia, es que hacía mucho que un jugador del fútbol argentino no se iba a un club grande de Europa. Bueno, después viene Guardiola, viene todo lo que ya sabes vos, no hace falta que yo te lo diga, entonces empiezan a especular. Eh, no te voy a preguntar más que esto, es decir, ¿cómo llegamos a un jugador como Julián? Es decir, ustedes se monitorea desde ese juvenil esta obligación que tenían ustedes como scouting o que tiene el grupo de scouting que trabaja para el grupo, tiene la obligación de dividirse el mercado y aparece y cuando vos ves que algo te sorprende le vas haciendo el seguimiento especial y particular. Mira, en este caso creo que lo más importante del proceso de Julián es que pertenece a un club como River, que viene hace años trabajando, creo que por encima de lo que es el fútbol local. Yo diría que es un equipo internacional. Entonces, desde la forma de jugar, de la intensidad que tiene y del entrenador que tiene, es fácil reflejar un jugador de River en el fútbol internacional. Más allá Ujú. de no sabemos dónde va a jugar Julián cuando le toque irse de River. Pero bueno, reflejar un jugador de River en el mercado europeo o en grandes ligas es fácil porque realmente juegan de una forma muy, muy competitiva, agresiva, con mucha intensidad, y bueno, y proponen un tipo de fútbol que claramente es natural que los jugadores de River puedan ir a un equipo importante de Europa. Como ha pasado a Boca con Betancourt, o sea, Boca vende a Betancourt y al poco tiempo ya era titular en Juventus. Entonces creo que cuando los equipos
son tan grandes y están tan acostumbrados a la presión de ganar, para el jugador llegar a esos lugares es bastante natural, ¿no? A lugares de excelencia termina siendo bastante natural. Si bien siempre hay cosas para mejorar, y está claro que Julián es un jugador joven, pero nada, tiene una calidad impresionante que seguramente lo va a demostrar en Europa, porque si lo demuestra acá en River, seguramente en Europa lo puede hacer. Germán, ¿hay más o menos talento en Sudamérica en función de tu experiencia? Por esto que estábamos charlando recién, ¿no? De los ejemplos que dabas. Eh, ¿Hay cada vez menos buenos jugadores para pegar el salto? ¿O si rascás encontrás? Si hurgás un poquitito más, encontrás. No, yo creo que cada vez nos cuesta más sacar jugadores talentosos. Recién lo charlaba con un coordinador muy famoso de Argentina que trabajó en muchos clubes, y teníamos esta conversación de que antes por generación en cada club había 2 o 3 jugadores destacados, y cada vez cuesta más. Bueno, hay muchas circunstancias que llevan a esto, pero evidentemente está costando encontrar jugadores de nivel. También los equipos en Europa y en otras partes del mundo están trabajando mejor, entonces la inserción de jugadores nuestros está siendo un poco más complicado. Por suerte se abren nuevos mercados como la MLS, y se nutren mucho de jugadores sudamericanos y especialmente jugadores argentinos, lo cual nos permite que el ritmo de ventas continúe, pero sí, jugadores de gran nivel creo que cada vez hay menos. Dos preguntas finales. ¿Cómo se enfrenta el poderío brasileño en este momento? Porque evidentemente hay un mercado que se ha roto por llegada de jugadores de primer nivel del fútbol europeo a nutrir la liga brasileña, y esto se refleja en las Copas Libertadores y Sudamericana, donde en las últimas ediciones hay finalistas solamente de un país. ¿Cómo se trabaja en función de eso? Bueno, es difícil, es muy difícil. Creo que los equipos grandes de Argentina lo pueden hacer, y a veces eh, las diferencias económicas se suplantan con más gestión, más trabajo y procesos más consolidados. Defensa y Justicia pudo competir habiendo grandes diferencias económicas, pero bueno, sabemos que tienen un proceso de muchos años, y eso hace que la suma de plata no hace un mejor equipo. Evidentemente podés contratar mejores jugadores y tener más herramientas. Pero bueno, River es competitivo, Boca es competitivo, no hay tanta diferencia entre los grandes de Argentina y el fútbol brasilero. Capaz en un escalón abajo, bueno, hay una gran diferencia, eso sí. Creo que ahí es mucho más complicado. Bueno, y la última te la quiero hacer, obviamente, en función de tu labor de hoy como director deportivo de Montevideo City Torque. ¿Cómo lo proyectás de acá a 10 años? Es decir, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo te lo imaginás al club de acá a 10 años? ¿Peleando títulos con Nacional Peñarol, compitiendo todos los años en copas internacionales, formando futbolistas propios para después sacarle un rédito deportivo y económico? ¿Cómo te lo imaginás a este proyecto de acá en adelante? Bueno, compitiendo todos los años, no. Creo que ese es un error de los equipos emergentes, querer competir cada año. Creo que hay que entender que los clubes chicos tienen, los grandes también, pero especialmente los clubes chicos eh, con debilidades económicas, tienen que entender que hay procesos de construcción y hay momentos de reconstrucción. Después de un proceso de construcción, uno puede ser competitivo, y después de eso hay que reconstruir. Y bueno, creo que en Argentina hay muchos casos de clubes que han sido competitivos durante muchos años y que después han tenido problemas económicos. Entonces ahí creo que hay que hacer como cerrar el círculo,
y volver a reconstruirse. Siempre se me pone el ejemplo de Vélez, ¿no? Después de ser campeón del mundo y estar en un gran nivel, eso lleva obviamente a tener un plantel caro y le cuesta mantenerse, empiezan los problemas económicos. Por suerte ellos tenían una base sólida que les permitió pasar la tormenta, el famoso campeonato económico del que Gámez hablaba. Entonces creo que nosotros vamos a tener este círculo, un crecimiento, yo lo llamo es como un crecimiento en espiral, Ajá. donde formás un equipo, llegás al punto más alto de performance de ese equipo se va a desarmar y se va a volver a reconstruir y vamos a estar en crecimiento así. Cada año tratar de partir de un puntito más alto, pero la responsabilidad siempre de los equipos grandes, de ser competitivo año a año. Bueno, nosotros lo que esperamos es nutrirnos de jugadores propios y que estos procesos de reconstrucción sean lo más cortos posible para no tener problemas, pero evidentemente que no es la finalidad del club ser competitivo todos los años. Sí, mantener nuestra línea de juego, tratar de mantener quién somos en realidad y a partir de eso seguir creciendo en nuestra plataforma de formación de jugadores que todavía tenemos un camino largo por recorrer, tenemos todavía muchas cosas para hacer, así que a 10 años creo que ni siquiera vamos a estar cerca del ideal. Te voy a hacer una pregunta más personal, esta la última que te robo. ¿Cuánto disfrutás tu trabajo? Eh, y más allá de todas las responsabilidades que tenés y de las líneas de trabajo que tenés que cumplir y seguir, y de tu instinto, de tu capacidad, de tus ideas, de tu grupo de trabajo también. Es decir, ¿cuánto se disfruta hacer este trabajo dentro del fútbol? Muchísimo. Bueno, yo no fui jugador, así que ya pertenecer al mundo del fútbol es algo que para mí es muy lindo, pero no, se disfruta con el crecimiento del club. He vivido toda la vida dentro de un club y estar el día a día de trabajo es muy disfrutable. Ver que los jugadores progresan a mí me llena de satisfacción. Ayer me quedé mirando hasta las 3 de la mañana, me descargué de Huesca un partido de Santo Laguna Montreal, porque tenemos un jugador a préstamo en Santo Laguna, Franco Pisichilo, Ujú. y fue su primer partido de titular. Y la verdad, todo lo que pasa con los jugadores nuestros es como si fuesen hijos. Entonces, obviamente cuando las cosas van mal es más complicado disfrutar, pero en líneas generales que el club viene creciendo año a año, lo disfruto mucho, muchísimo. Y encima perteneciendo al City Football Group, donde podemos nutrirnos de experiencia de otros clubes y de gente que tiene una trayectoria muy importante dentro del mundo del fútbol. Así que no solamente aprendemos, disfrutamos, compartimos con gente que tiene ganas de aprender y es una energía que hay en el club que nos nutre y nos hace crecer muchísimo. Germán, te quiero agradecer mucho porque, bueno, no es habitual tener este tipo de charlas. Nosotros las fomentamos a partir de este espacio. Buscamos las personas que nos ayuden a pensar. El fútbol por dentro no es solamente un eslogan, sino también generar un lugar como para que podamos intercambiar ideas y de mi parte nutrirme de ustedes que son los que realmente saben. Y de golpe también meterme en tu agenda, que no es una agenda muy librada y entonces nos ha costado un poco armarnos. Así que te lo quiero agradecer porque siempre tuviste una gran predisposición y nos ha dejado conceptos muy interesantes. Así que Germán, ha sido un placer tenerte en este lugar. No, al contrario. Gracias a vos, porque yo también me nutro de las conversaciones que vas teniendo con otros protagonistas, sobre todo en esta época en la época de pandemia. Hemos escuchado muchos directores deportivos, mucha gente que está trabajando en el fútbol, y creo que también que al fútbol estos espacios de conversación nos nutre mucho más que salir de la coyuntura o del periodismo del día a día. Si a un jugador, no sé, le pasa algo en su vida particular, las redes sociales, salir de la locura diaria y poder
pensar un poco en el fútbol y tener conversaciones de fútbol, la famosa sobremesa, creo que al final de cuentas nos hacen crecer muchísimo. Bien, con ustedes Germán Brunati, director deportivo del Montevideo City Torque, en Pase y Recepción, el fútbol por dentro. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.